todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR con Anadrama, Anadrama, Anadrama. Quería hacer este vídeo un poquito en soft spoken para contar mi story time. Quería contar esta historia hace ya un tiempo a esta parte. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Realmente todo empezó en 2013, aproximadamente de esto ya hace como 10 años. El tiempo pasa demasiado deprisa. En ese momento yo no estaba muy bien emocionalmente y, es como que tengo algunos recuerdos un poco difusos, no estaba totalmente racional ni siquiera las situaciones que en ese momento tenía eran muy acertadas, pero bueno, digamos que pude salir adelante, ¿no? Todo empezó con lo que es la muerte de mi padre. Tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero fue en un accidente trabajando. Él trabajaba en el campo y murió. A partir de ahí, digamos que todos los acontecimientos, las situaciones que desencadenaron a partir de ese momento fueron un poco caóticas, como decía antes. Meses más tarde, mi madre enfermó. La tuvimos que llevar al hospital, donde estuvo ingresada una temporada bastante larga. Y yo, claro, me vi sin dinero, totalmente abrumada por todas las situaciones que se habían ido dando, hasta que una amiga de mi madre, a la que yo a la que yo no veía desde hacía ya tiempo, pero que sí, ella tenía relación conmigo, o sea, sabía, me conocía y demás, pues quiso darme una oportunidad. Me dijo que me fuera a su casa durante un tiempo para que me recompusiera y demás, y que no estuviese sola, que casi también podía, digamos, pues relajarme, ¿no? En cuanto al tema de económico, y fue lo que hice. Realmente tampoco en ese momento me quedaban más opciones. De hecho, me planteaba vender la que en ese momento era la casa de mis padres, que era donde vivíamos, porque no tenía literalmente dinero con el que pagar todo, las facturas, nada, no tenía nada. Entonces acepté. Pero claro, yo vivía en un pueblo muy pequeñito, con muy poquitos habitantes, y tuve que irme a un sitio en el que era una gran ciudad, donde yo no conocía a nadie, no conocía nada, y estaba sola, completamente perdida y un poco desquiciada. Hasta ahí todo bien, más o menos. Bueno, pues esta señora me acogió, estuve unos meses, bastantes meses con ella, y como agradecimiento por dejarme que me quedara en su casa sin realmente ofrecer yo nada a cambio, decidí intentar ayudarla, compensarla, por así decirlo, limpiando en su negocio. Ella tenía una escuela de ballet y la verdad es que no, o sea, yo era totalmente lo contrario a ese mundo, totalmente, pero es verdad que en ese momento era como que no podía decidir lo que hacer. Era como que por inercia las cosas iban sucediendo y yo pues tenía que estar ahí dando el tipo, ya está, aguantando el tiro. Total, que a veces después de terminar de limpiar las habitaciones, ¿no?, de la escuela y las salas y los baños y demás, arriba, porque era como una especie era como una especie de local,
y arriba tenía la parte superior una segunda planta toda llena con cristaleras y demás, donde había más salas de baile, y una tercera y última planta que no era como una planta como tal, sino era como una especie de guardilla, o sea, era como un desván eh, muy pequeñito, con un techo muy bajito, pero que donde se guardaban pues diferentes cosas que habían utilizado allí para dar clase y demás, y tenía como un escritorio con su sillita y cositas así, muy poquita cosa. Total, que a mí me gustaba cuando terminaba de limpiar y demás, subir arriba donde solo yo tenía la llave en ese momento y relajarme, porque yo siempre había sido y soy de tener mucho mundo interior, y era como que estar allí era como, no sé, como un alivio para estar sola con mis pensamientos, que en ese momento además con todo lo que había pasado era como que lo necesitaba, ¿no? Bueno, así pasaron los meses hasta unos 2, 3 meses, tampoco más, hasta que llegó un nuevo profesor a la academia, nuevo entre comillas para mí, porque ya había estado allí, pero se había marchado de viaje porque había estado haciendo un curso, no sé en qué país, fuera de aquí, y lo conocí, pero él ya llevaba bastante tiempo allí antes de que yo llegase. Lo que pasa que hasta cuando yo llegué no coincidimos. Creo que me he explicado bien. El caso es que lo conocí. Él se llamaba, no voy a decir su nombre de verdad porque no interesa, pero vamos a decir que se llamaba Marcos para guardar un poco eh, su identidad. El caso es que lo conocí y no sé si alguna vez habíais sentido cuando habíais visto a alguien que os gusta o lo que sea, como una especie de flechazo, o sea, como que miras a esa persona y ves como que todo lo demás va a cámara lenta, literal, como en las películas, pero en la vida real. No sé si os ha pasado alguna vez. El caso es que a mí me pasó cuando lo vi. Lo vi y yo sabía que tarde, temprano, antes o después iba a poder estar en su vida, o sea, de alguna u otra manera, lo sabía, aunque fuese por un corto periodo de tiempo. Bueno, físicamente, por si queréis saberlo, era la típica persona, el típico chico con una tez muy clarita, rubio, las facciones muy finitas, los labios muy gruesos. Era muy guapo, muy guapo y muy atractivo. El caso es que yo nada más que lo vi sentí lo que había contado ya, como ese flechazo, pero evidentemente él era consciente de el efecto que hacía en los demás, y además, al ser profesor, pues tenía todas las alumnas totalmente locas con él. De hecho, a mí me gusta decir que él era como la gota de miel para las abejas, para las abejitas que eran las alumnas, más o menos así. La primera vez que nos vimos nos miramos, pero él o sea, me miro, pero no, me quitó la mirada, me apartó la mirada muy rápido, y así fue como nos conocimos. El caso es que poco a poco pude cruzar alguna que otra palabra con él, hasta que, se fue fijando en mí del mismo modo
en el que yo ya me había previamente fijado en él. Yo era consciente de que veníamos de mundos totalmente diferentes. Él venía de una familia acomodada y yo, aparte de todas las situaciones con las que había vivido, venía de una familia totalmente humilde y además estaba totalmente desestructurada en ese momento. O sea, no podía la situación alejarnos más, pero pues el amor no es racional y yo en ese momento tampoco lo era. Así que yo intenté todo lo que pude por estar a su lado, y él como que me daba migajas de cariño, ¿no? De vez en cuando, y para mí, como me gustaba tanto, casi que era suficiente. O sea, yo en ese momento sentía de verdad que era suficiente. Pero bueno, lo que pasó después me llevó a pensar que realmente estaba totalmente equivocada. Estuvimos viéndonos de forma intermitente. Es que claro, lo demás. Poco a poco yo ya sentía como, además si fuera parte de mi familia, teniendo en cuenta que mi madre seguía prácticamente ausente en el hospital. Mi padre ya no estaba, yo no tenía a nadie, estaba en una ciudad completamente desconocida. Es como que me refugiaba muchísimo en él. Y él se refugiaba en mí y en, pues, 50 chicas más. El caso es que en uno de esos días yo quise darle una sorpresa y fui a su casa. Realmente él no tenía, nunca digamos, estuvo muy predispuesto a decirme dónde vivía, cuáles eran sus amigos, dónde se relacionaba. Era como que muy hermético, ¿no? En ese sentido. El caso es que cuando llegué a su casa me lo encontré. Por suerte o por mi desgracia estaba allí, pero no estaba solo. La chica con la que estaba no solo era su novia, sino que era su prometida. Y hasta aquí voy a contar la primera parte de mi story time. Espero que os haya gustado, y si queréis una segunda parte, pues decídmelo en comentarios, porque la cosa, por suerte o desgracia, se pone aún más turbulenta.